Pues buenas noches, amigos del cine y el misterio, y bienvenidos una vez más a esta nueva sección de las Crónicas Express, esta vez con su quinta edición, en la que he venido a ver la película española de Irati. Y no, señores, esta vez no he venido solo, he venido con mi buen amigo el Rincones. Aquí estamos, Rincones y Crónicas siempre junticos. Ahí estamos, la primera Crónica Express que hacemos este caballero y yo juntos. Buenas a todos. Aquí andamos y, señores, hay que decir que esta película, dirigida por Paul Urquijo Alijo y protagonizada por Eneco Sargadela. Sargadoy. Y Sargadela es otra cosa. Sí. Y Edurne Azcarate nos presenta el mundo mágico, místico, mitológico y a la vez en contraste con la religiosidad de el Pirineo vasco-navarro del año 776 después de Cristo. Es una película que recrea perfectamente ese momento histórico, nunca abordado en el cine español, y es de agradecer que nos lo atraiga, pero ojo que no está ambientado directamente en la historia, sino más bien en una novela gráfica. De ahí tintes que pueda tener más mágicos o más misteriosos o más cercanos a la mitología, ¿no? O sea, hay que decir que es algo que ya había trabajado el propio director en una película antes que está en Netflix, que se llama Errementari, el herrero del diablo, y que aquí vuelve a rescatar todo ese simbologismo, toda esa mitología propia de esa zona. Ahí está, efectivamente. Es básicamente como la transición que pudo haber sufrido el paganismo, la magia, el misticismo y todas esas tradiciones orales de la época prerromana y precristiana ante la irrupción del cristianismo. Y te lo plantean como que esas mitologías fueran reales, porque en esta película trata y aborda el tema de los gentiles, que quien sepa de mitología vasco-navarra sabe que eran esos personajes gigantes del folclore vasco, y las lamias, que son personajes lacustres o relacionados con los ríos y las aguas, con pies de ave. Y estas están representadas como si fueran reales, y además de una forma magistral para ser cine español, y con un presupuesto que ya avanzamos, que es de 5 millones, no tiene nada que envidiarle a producciones de mayor calibre y de mayor presupuesto. Correcto. No vamos a decir países, pero todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que decir que efectivamente, a ver, es producción española y en algunos efectos especiales el presupuesto y poca industria que pueda tener España con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, se nota. Pero aún así, es totalmente perdonable y no chirría en la historia. Y como decimos, el personaje es Eneco y Irati, que tiene que sobre todo es el viaje de Eneco desde la cristiandad hacia esa aceptación o por lo menos reconocimiento a esas culturas arcaicas que incluso que se remontan a la más remota antigüedad, porque nada más empezar la película lo que se ven son pinturas rupestres, señores, que ya nos llevan al paleolítico. O sea, que ya nos estamos enfocando hacia lo que es la más remota antigüedad y a esas tradiciones mágicas que ya no solo por la antigüedad, sino por el movimiento hacia la modernidad se pierden. Que de hecho es un poco lo que también dice la película. Al final, si no se sabe el nombre, acabáramos desapareciendo. Es un poco el canto a decir, que ya viene incluso desde la cultura griega y egipcia. Si se te mantiene en la memoria, sigues existiendo. Y eso se ve perfectamente en esta historia, porque, como si dijéramos, ese personaje mitológico que pueda ser Marie, que es curioso,
la propia analogía Mari con... no va centrado en la I, Mari. sino que es Mari. Mari, Punto. sí, Mari. Que es bastante anecdótico que sea un trasunto de la Virgen María. De hecho, en el cristianismo es muy posible que, teniendo en cuenta que el cristianismo adopta muchas tradiciones Correcto. Te lo iba a decir paganas, justo ahora. es muy probable que la Virgen María esté ambientada no solo en esta Marí del trasunto vasco, sino también de dioses paganos como Hera o como las distintas madres, Osiris, por ejemplo, que es madre de Horus, que anda que no hay verdadero paralelismo entre María, madre de Cristo, o sea que... Decir que, aunque aquí, no sé si lo ha dicho antes mi colega, pero los efectos especiales sí que en ciertos momentos cantan un poquito, que es completamente perdonable, ¿de acuerdo? Sí. Hay dos momentos que vais a ver que los efectos especiales son más prácticos y aunque os pueden dar un poquito más, está, yo creo, sobre todo hecho y metido por el aspecto de esos seres que se están contando, por ejemplo, como lo que pueden ser los gigantes estos propios de los gentiles, que son Sí. estos gigantes de piedra. Entonces, a ese nivel está muy bien metido, ¿de acuerdo? Ahí me funcionan muchísimo. Hay otros que os digo, me sacan más, que lo estábamos comentando mientras que la veíamos, Sí, pero no influyen demasiado para que digas, me desagrada la película, para nada. efectivamente. Quería también mencionar un aspecto que trata bastante bien esta película, que lo ha abordado bastante bien Iker en sus programas de Cuarto Milenio, que es el aspecto de cueva. Esa cueva ancestral en el que nuestros propios antepasados recogían su historia, no solo con las pinturas rupestres, sino incluso con sus tradiciones de los chamanes, los brujos, de lugar también de acceso al misticismo. De ahí tienes, por ejemplo, las plutonías, que eran como un acceso al más allá, un acceso al conocimiento trascendental. Esto también viene a representarse, porque hay que reconocer, que estarás de acuerdo conmigo, que las imágenes de cuevas son impresionantes. Absolutamente. No solamente las imágenes de cuevas, sino que todo el recorrido por los diferentes paisajes que va ofreciendo la película son simplemente increíbles. Sí es cierto que estamos en territorio de Pamplona, en zona del norte, y que ahí, por supuesto, hay unos bosques maravillosos, pero es que la propia iluminación dentro de esta película tiene muchísima importancia y refuerza aún mucho más a la propia naturaleza, que es casi un personaje más de esta película. Efectivamente, los paisajes son impresionantes. La iluminación es que a veces es esta de, como llamo yo, la luz milagro, que ves que entra como de la nube La o luz, como... la luz divina, Sí, sí. que es lo que suele utilizar mucho Steven Spielberg. Efectivamente, pues aquí vemos que el señor Vitocayo, Paul Paul Urquijo al hijo, segunda que lo tengo que recordar, efectivamente, lo utiliza, yo creo que también un poco para representar ese halo místico y mágico que también refleja esta película. Decir también, ¿vale? Aunque lo hemos dicho en el vídeo, que también lo podréis ver en mi canal, permíteme el spam, colega. Sí, decir que este vídeo con el que acabamos de filmar este hombre y yo en su canal son perfectamente complementarios. Correcto. Así que os invito a que después de ver esta crítica vayáis al canal de este hombre que por recordarlo es Las Crónicas. No, Las Crónicas de Pablo soy yo. Eres tú, macho, soy no yo. me cambies el nombre, por favor. Las Crónicas de Javichi. Yo soy el Rincones. El Rincón de Javichi. Podéis verla y tenéis una doble crítica sin spoilers, por cierto, tanto en su canal como en este ya estáis viendo que no tenemos ninguna intención de decir spoilers. Es una película muy recomendable para ver y así, con esta doble información, podéis sacar vuestras propias conclusiones. Deciros lo que os estaba diciendo, o sea, los dos personajes van a tener cada uno un carácter, ¿de acuerdo? Se van a complementar los dos. Sí es cierto que a lo mejor al principio el personaje de ellos puede parecer un poquito borderline, un poquito... pero está muy bien jugado de cara a la historia que nos quieren contar. Recordar que Neko es un personaje al que le han metido el cristianismo, Sí. mientras que el personaje de Irati es un personaje que va a estar jugado desde el punto de vista del paganismo. Exacto. Ya sabéis que el cristianismo y el paganismo se daban derechas hasta que el paganismo literalmente desapareció y bueno, estamos a lo que estamos en el cristianismo. Desapareció o fue absorbido, como estamos diciendo. Correcto. De Horus e Isis, Fue- totalmente, que no es algo, tío. pero totalmente absorbido por Cristo y María.
Y si nos vamos a temas como el diluvio universal, también hay un diluvio en la cultura griega, en la cultura hindú, hay diluvios por todas partes. O sea, que el cristianismo no es como otras religiones que han venido a borrar absolutamente todo su baja anterior, sino que lo han readaptado. Decir también que la película tiene en ciertos momentos un puntito de terror, pero que por encima de todo, aunque tenga elementos históricos, porque va a coger ciertos personajes históricos que de verdad existieron, ciertos hechos históricos que sucedieron. La batalla de Roncesvalles, entre ellas. Correcto. Es ante todo y por encima de todo una historia de aventuras, ¿de acuerdo? Sí. Durante todo su recorrido. Efectivamente. Y nada más, pues recalcar sobre todo su fotografía, su buen hacer, su buena filmación, su ritmo que en algún momento a lo mejor puede llegar a bajar, pero enseguida retoma. No te aburres en absoluto, son 2 horas que se pasan bastante entretenidas. Y nada, ya creo que ya va siendo hora de ir dando una nota, por ejemplo. Yo le voy a dar un 7,5, que para ser cine español, que ya sabéis que yo no me llevo muy bien con el cine español, esta película me ha sorprendido gratamente. ¿Y tú, don Rincones? Pues aquí el Rincón, ya te lo he dicho antes en su vídeo, y le va a dar un 8,5 para el 9. Pues sí, señores, yo creo que es una película... Y me lo permites que diga una última aclaración, que hemos hecho también en mi vídeo, pero os lo recalco una vez más aquí, por favor. A un cine, buscad un cine, ya sé que echan en poquitos cines esta película, que me parece una pena, tío. Sí. Una auténtica pena que no la echen. Id a un cine con una buena pantalla, con un buen sonido, porque el sonido de esta película es envolvente, además no poder, y aporta mucho a la película. Sí. Y disfrutadla en una sala. No hemos dicho nada de la banda sonora. La banda sonora juega mucho precisamente por un lado, representar la música de esa época, porque y de ese lugar. Exacto, porque por ejemplo cuando quiere representar la religiosidad oímos gregoriano, y cuando quieren representar los ritos paganos se ven como ritmos más tribales, de tambores, y de sonido más percusión más que nada. Y a la vez tiene una música más contemporánea, más banda sonora, que es también muy sobria. Hay que reconocer que tiene unas notas muy sobrias, pero que a la vez también te envuelven y te transportan al lugar en el que se está. Porque correctísimo. Al fin y al cabo muchas escenas estás dentro de una cueva con mucha oscuridad, y la música también te introduce, que muchas veces es un contraste, porque en las cuevas la iluminación es muy importante, porque en esa época solo te podías mover con teas, como con antorchas, con fuego, y hay un momento en el que a lo mejor el fuego se apaga y dices, ostras, qué chungo, ¿no? Pero no solamente ahí, fíjate en momentos, por ejemplo, en el que aparece cierto personaje, el tono en la cueva del color rojo. Sí. Primero para señalarte el peligro, para decirte, cuidado amigos, que por aquí hay algo que está muy jodido. Sí. Y luego para darte ese tono que viene dado por el propio personaje del que estamos hablando y por lo que representa. Claro, efectivamente. Y representa, por ejemplo, el mito, por hablar de mitos, de la serpiente. El mito de la serpiente se ve ya no solo en esta cultura vasca, sino se ve en culturas como la azteca, la maya, la serpiente emplumada, la gran serpiente voladora también de las culturas chinas, que es el dragón que representa al emperador. Representa un montón todo lo que es ese ancestralismo universal. Yo iba por el elemento que representa, que te lo deja claramente. Es Mari, lo sé. El personaje de Mari, que es, te lo dice claramente, es el fuego. Sí, es el fuego, pero a la vez si hacemos un paralelismo con, por ejemplo, la tradición griega, se ve perfectamente que sea Gea y Plutón, que son también el cielo y la tierra en germen, o sea, en constante germen, porque también nos dice que esta serpiente con Mary copulan, que por cierto, polvazo tremendo. Sí, efectivamente, que nos dicen que esta serpiente es hija de Mari. En las culturas griega, por ejemplo, los monstruos, por ejemplo, los gigantes y todo, son todos hijas de
de Rea, o sea, o Cibeles. Que tenemos en Madrid la diosa Cibeles ahí en la plaza. Vemos un paralelismo enorme de esas culturas ancestrales que quién sabe si tengan un origen o común. Pero bueno, no nos vamos a devanear en mitología, que si os interesa el tema, por cierto, que este canal también es del misterio, pedídmelo en comentarios, hago una investigación y os la traigo perfectamente. Así que pues nada, vamos a ir despidiendo ya la conexión, porque ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Correcto. Recalcar la nota. Efectivamente. Yo ya os he dicho 8,5 para el 9. Y yo un 7,5 para el 8 de calle, vamos. Una película merecidísima y que, señores, ir a verla al cine, como aquí mi buen amigo nos recomienda, porque... Que me vuelves a tapar, tío. Nada. Ya sé que cansa, pero... Que cansa. Es perfectamente meritoria. Así que, nada más, chavales. Como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto. Hasta luego.